Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos nosotros mirar a la Escritura y encontrar tu voz. Gracias porque podemos leerla y al leerla en este lugar, Señor, la voz de tu Santo Espíritu está hablando indudablemente, porque esta es tu palabra inspirada por ti. Oramos, Señor, que tu Santo Espíritu, que está en medio nuestro, sea, oh Dios, actuando por gracia y misericordia en nuestro corazón, haciéndonos no solo entender esta palabra, sino aplicarla a nuestra vida, aumentando en nuestro corazón la fe, aumentando en nuestro corazón, Señor, la humillación, el deseo de arrepentimiento, pero también el gozo por la gran salvación que tú nos has dado en Jesucristo, en cuyo nombre nosotros oramos. Amén. Bien, 500 años de reforma protestante es lo que celebramos este mes, ¿sí? O lo que recordamos este mes. Y al rememorar los 500 años de la reforma, el 31 de octubre, estamos recordando un acto bien puntual y específico en realidad. Es el momento en el cual un monje de la orden agustina, que es Martín Lutero, clava en las puertas del castillo o de la iglesia del castillo de la ciudad de Wittenberg, él clava 95 cuestionamientos, 95 afirmaciones con el propósito de que fueran discutidas. Las 95 tesis no son una profesión ni una confesión de fe. Las 95 tesis no son ni siquiera un documento doctrinal de la iglesia en el sentido de constituir algún tipo de dogma que nosotros debamos creer. Eran 95, por así decirlo, preguntas que Lutero quiso presentar y que se discutieran. No son preguntas técnicamente, son afirmaciones, pero el propósito era que se discutieran y en ese sentido son como preguntas. Y el propósito de Lutero era que esto pudiera ser discutido muy probablemente al día siguiente. Como era Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, era feriado y al parecer había la costumbre en la Universidad de Wittenberg de discutir algún tema importante o interesante que algún profesor quisiera plantear. Martín Lutero, que además de monje era profesor de Nuevo Testamento en la Universidad de Wittenberg, presenta estos 95 asuntos para que sean debatidos y discutidos. Ahora, ¿qué es lo que hace que Lutero escriba estas tesis y las clave, ¿cierto? Y antes de que nosotros pensemos que hay algún tipo de acto subversivo en clavar tesis en la puerta de la iglesia, es importante que ustedes sepan que allí era simplemente el diario mural de la iglesia, ¿eh? Entonces era algo muy normal, muy común clavar allí anuncios, ¿cierto? Fotos de muebles para vender también. Entonces era normal. Así que lo que hace Lutero es invitar a una discusión. Pero sí había un cuestionamiento que él probablemente no sabía a esa altura qué tan profundo llegaba, que era al respecto de un predicador itinerante, muy efusivo, muy apasionado y que lograba convocar multitudes. Y este predicador viajaba de ciudad en ciudad invitando a las personas a poner dinero para la iglesia, pero a través de la venta de indulgencias, que eran documentos
con el timbre y firma del Papa, los cuales aseguraban el perdón a las personas, pero no solamente a las personas que pagaban por sí mismos para ellos, sino también se podía pedir para familiares que ya hubiesen muerto y que muy probablemente estaban en el purgatorio, expiando sus pecados para poder ir al cielo. Así que Tetzel, este predicador itinerante, muy buen predicador, con una excelente retórica, una persona que era capaz de congregar gente, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque no siempre alguien con retórica está predicando la sana doctrina. Y eso es un tema que la historia de la Iglesia nos da abundantes ejemplos de eso. Lutero se indigna con esto porque Lutero había descubierto hacía no mucho tiempo atrás en su propia experiencia personal la maravillosa doctrina, el maravilloso anuncio, la maravillosa noticia que la Biblia nos muestra, la maravillosa noticia de que nosotros somos perdonados gratuitamente porque el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para perdonar, limpiar y cubrir todos nuestros pecados. Por lo tanto, la idea de que alguien vendiera el perdón de Dios era absolutamente inaceptable, digamos, ¿no? Inadmisible para Lutero. Ahora, varias tesis, 95 es harto. Lutero estaba iniciando sus estudios de la palabra de Dios. En algunas de las tesis, él aún afirma cosas que al parecer no había estudiado profundamente en la Biblia, como por ejemplo la misma existencia del purgatorio, en la cual él todavía cree cuando él escribe las tesis. Sabemos que esa no es una doctrina bíblica, pero él cuando escribe las tesis todavía creía en eso. Además, él creía que el Papa, como líder y autoridad de la Iglesia, podía hacer algo al respecto de este predicador Tetzel, sin saber que el Papa estaba directamente involucrado en esta idea de enviar a Tetzel. Pero hay una tesis específicamente que a mí siempre me ha gustado mucho, que es la número 62. Y la tesis 62 dice así, que el verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y la gracia de Dios. ¿Por qué él dice esto? Porque había un gran interés en adquirir reliquias que eran consideradas tesoros. Un pedacito de la cruz de Cristo, algún huesito de algún santo importante. Y el príncipe Federico de Sajonia había gastado mucha plata en comprar reliquias para hacer de Wittenberg una ciudad a la cual las personas peregrinaran desde toda Europa. Aquí entonces Lutero cuestiona incluso a su propio príncipe, de alguna manera, que después lo termina apoyando. Pero lo cuestiona al decir que en realidad el verdadero evangelio, el verdadero tesoro de la Iglesia no está en las reliquias, no está en los huesitos, no está en los pedacitos de la supuesta cruz de Cristo, sino que el verdadero tesoro, la verdadera reliquia de la Iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y gracia de Dios. Ese tesoro se fundamenta en un hecho histórico. Y yo creo que en estos tiempos en los cuales nosotros tendemos a ser parte de un cristianismo muy basado en la experiencia personal, muy basado en el sentimiento personal. Es tiempo de que nosotros recordemos que la base, el fundamento de nuestra salvación no es una experiencia personal de cada uno de nosotros, sino que es una experiencia objetiva ocurrida en la historia y fuera de nosotros. Es el hecho de que Jesús murió en la cruz para expiar nuestros pecados. Y allí es donde la cruz es fundamental. Comentaba con nuestra iglesia en Santiago, que cuando uno llega a un templo cristiano, clásicamente lo que hay adelante, al medio, no es un corazón, donde está Cristo adentro. Porque recibir a Cristo no es lo más importante de la salvación. Cuando nosotros entramos a un templo, lo que hay adelante es una cruz, que nos recuerda un hecho histórico ocurrido en el Calvario, fuera de ti y de mí, fuera de mi corazón y de tu corazón. Nos recuerda que allí es donde Jesús dio su vida. Y ese es un hecho ocurrido en el tiempo y en el espacio, concreto, histórico.
por así decirlo, no me gusta mucho esta palabra, pero la voy a usar bastante hoy día, a falta de una mejor, un hecho objetivo que ocurre fuera de nosotros. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que la cruz nos revela varias cosas fundamentales. Por eso la importancia y la centralidad de la cruz. Y aquí el apóstol Pablo nos habla al respecto de esta expiación que Jesús ejerció a nuestro favor y nos habla de algunas cosas que la cruz nos revela. Yo quiero mencionar 5, no porque sean las únicas 5 que Pablo haya mencionado o haya hablado, pero ciertamente son 5 cosas que destacamos a partir de este texto. Y la primera de ellas es que la cruz es la cumbre de la revelación de Dios en la historia. La cruz es la cumbre de la revelación de Dios en la historia. No existe revelación más importante de parte de Dios que la cruz. No existió voz audible que haya escuchado cualquiera de nuestros padres de la fe, que ciertamente lo hicieron, Abraham o quien sea, pero ninguna de esas revelaciones se compara con la cruz. Nosotros tal vez podemos pensar en las tablas de la ley, esas tablas de piedra, que las primeras, la versión 1.0, ¿cierto? Dios mismo las esculpió. La segunda, como Moisés se había portado mal, Dios lo mandó a él a esculpir las piedras y después le escribió nomás. Es muy interesante eso en el Éxodo. Pero, como sea, allí nosotros decimos, oye, ahí hay algo maravilloso, o sea, unas tablas esculpidas por el mismo Dios, la Escritura, dice Éxodo, que era de la mano del mismo Dios en esas piedras, pero ni aún allí es la cumbre de la revelación de Dios. Esa zarza que ardía y no se consumía, tremenda revelación de la presencia de Dios en la historia. Pero allí no es la cumbre de la revelación. La revelación más importante del ser, del carácter, de la obra de Dios a favor de sus hijos, a favor de su pueblo, es en un instrumento de tortura, de muerte y de humillación. El abrir el mar rojo en dos para que pasara, no se compara a esto. Miren lo que dice Pablo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y esta palabrita, o estas dos palabritas, pero ahora, son muy fuertes en Pablo. Pablo las usa harto. Y siempre las usa para contrastar algo que era propio del Antiguo Testamento o del tiempo anterior a la venida y la manifestación de Jesucristo, del Verbo hecho carne. Y siempre su comparación es en el sentido de que ahora, en Cristo, el Verbo hecho carne, esto es mejor. Para Pablo, el pero ahora es un contraste no solamente con el pasado del Antiguo Testamento, sino también es un contraste entre algo que no era tan bueno como lo que hay ahora. Para Pablo es superior la justicia que se manifestó por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, como dice el 22. Y él dice que esta justicia se ha manifestado aparte de la ley, pero que la ley ya testificaba de ella, que los profetas ya daban testimonio de esto. Dios venía preparando el camino para anunciar su mayor revelación. Y la mayor revelación de Dios es la cruz. Y yo no sé si logramos comprender del todo, es un tema que para mí muchas veces me resulta abrumador. Es el hecho de que la cumbre de la revelación de Dios no es un despliegue de poder grandioso para humillarlos a todos. La cumbre de la revelación de Dios es un acto escandalosamente humilde, de humillación, donde Dios, hecho carne, es quien se somete a que poderes injustos de este mundo lo maten. Esto es escandaloso. Nosotros quisiéramos que Dios mostrara su poder probablemente y que su mayor revelación fuera destruyendo a todos los enemigos de Dios. Pero la mayor revelación de Dios fue su autohumillación para que poderes injustos e impíos de este mundo, porque no les quepa duda que eso era
Pilato, Herodes, Anás y Caifás, todo el falso tribunal que montaron para enjuiciarlo y condenarlo, Jesús se sometió voluntariamente a eso, porque allí era el propósito de Dios que la mayor gloria del Señor se manifestara. Esto es un acto que a nosotros nos parece contraintuitivo, no nos parece lógico. ¿Cómo Dios se va a revelar de la mayor manera? Su decisión va a ser algo tan terrible. Él dice, se ha manifestado. Estaba allí de forma oculta. Dios ya venía avisando que esto iba a ocurrir. De muchas maneras. Pensemos, por ejemplo, volviendo al Éxodo, pensemos, por ejemplo, en el Cordero Pascual. Ese Cordero cuya sangre hay que derramar y con esa sangre pintar los dinteles y los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte pase de largo por esas casas que estaban marcadas con la sangre de ese Cordero. Esa noche, el juicio y la justicia de Dios se iba a desatar sobre Egipto. Y lo que Dios está haciendo es algo muy interesante. Si ustedes comparan el ángel de la muerte, también conocida por nosotros como la 10ª plaga, y la comparamos con las otras 9 manifestaciones de Dios en Éxodo, usted va a ver algo súper interesante. En todas las otras 9 manifestaciones de Dios, las otras 9 plagas, Dios arbitrariamente atacaba a los egipcios y no a los hebreos. Simplemente porque Él así lo quería soberanamente. Él venía y hacía que hubiese oscuridad en todas las casas, menos las de los hebreos. Lea ahí en Éxodo. La Biblia es explícita al respecto de eso. Atacaban las plagas a todos, menos a los hebreos. Pero cuando viene la 10ª y última plaga, Dios da a entender que esa plaga también debe pasar por las casas de los hebreos. Y que solo hay una forma de evitarlo: la fe. Y la fe en la sangre de un inocente que se derrama en lugar del primogénito, que debe morir. La idea de que el primogénito muera es algo muy presente en el Antiguo Testamento como parte de las consecuencias o castigos por el pecado. De alguna manera lo que Dios hace en esta pre-revelación es anunciar lo que Él va a hacer en Cristo. Podemos ir más atrás y recordarnos cómo Dios, por lo tanto, le exige a Abraham su primogénito, no en un acto de fe irracional, sino en un acto muy racional y lógico. El que peca debe entregar su primogénito para muerte. Eso es algo que está constantemente en todo el Antiguo Testamento. Y Dios confronta el pecado de Abraham, y por eso Abraham en silencio se dispone a entregar a su hijo, porque Abraham sabe que ha pecado. Y él lleva a su primogénito al monte para ser sacrificado, y allí Dios provee. Y Dios provee nuevamente un animal inocente, sin culpa de pecado, para que él sea sacrificado en lugar de su hijo Isaac. Los sacerdotes, el templo, el tabernáculo, los sacrificios por el pecado, allí estaba de una manera latente todo el tiempo ahí, latiendo lo que iba a ocurrir en la historia. La mayor, sin embargo, revelación de Dios en la historia es la cruz. No hay revelación mayor, ni jamás la habrá. No hay revelación mayor, ni jamás la habrá. Mi pregunta hoy es si hemos nosotros de corazón, mediante la fe, comprendido y abrazado esta verdad. O si estamos como los hombres de los últimos tiempos que dice Pablo, con comezón de revelaciones nuevas, con comezón de oír cosas nuevas, porque nos parece que la cruz ya está muy repetida. Si es que es así, es porque no hemos profundizado lo suficiente en nuestro conocimiento de la cruz. Porque la cruz es capaz de reencender nuestra pasión y nuestro amor por Cristo. En segundo lugar, lo que la cruz nos revela es la profundidad de nuestro pecado y la profundidad aún mayor de la gracia de Dios. Observen bien cómo del 23 al 24, estos dos versículos, Pablo afirma, primero, un versículo muy conocido, creo, por varios de nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No tenemos más derecho a acceder y a tener comunión y a tener, por lo tanto, un propósito en la comunión con Dios. Pero dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Y aquí Pablo está enfatizando y haciendo una redundancia. Gratuitamente por su gracia somos justificados, o sea, somos declarados justos mediante la redención que es en Cristo Jesús. La cruz anuncia dos cosas fundamentales que están unidas la una con la otra. En primer lugar, la cruz anuncia la gravedad de tu pecado, la gravedad de mi pecado. Porque quiero que pienses esto. Cuando nosotros decimos así, no, en realidad Cristo murió por mis pecados, lo decimos con una liviandad y sin mucha reflexión. No existe tesoro mayor en todo el mundo, en todo el universo, porque Él incluso es mayor que el universo, que Jesucristo. Es el tesoro del corazón del Padre, de quien el Padre dice, este es mi Hijo amado y yo siento gran placer en Él. Así dice Dios de su Hijo. No hay galaxia, no hay agujeros negros, cuásares, no hay atardecer, no hay paisaje de este mundo, no hay nada más precioso ni más hermoso, no hay nada más valioso, no hay nada que Dios ame más y por lo tanto no hay nada que tenga mayor valor que Jesucristo. No hay nada que tenga mayor valor que Jesucristo. Y para que tus pecados fueran expiados, mi hermano, Él tuvo que morir. Uno podrá decir, pero podría haber muerto, ¿cierto?, alguien bueno, no sé. No sé quién será alguien bueno, Teresa de Calcuta. Si hubiese muerto Teresa de Calcuta por mí, ¿sí? No sé si era muy buena ella, pero eso dice. ¿Sí? ¿Quién tendría que haber muerto por mí? Nadie, ningún ser humano, por muy bueno o justo que pudiera ser o parecer, jamás podría expiar el pecado del otro. Pero para que nuestro pecado fuera expiado, Dios tuvo que enviar a su propio Hijo. Y la muerte de Jesucristo fue necesaria. Lo que la cruz está anunciando de manera muy clara es la gravedad de nuestro pecado. Nos dice que somos todos pecadores y no en un sentido liviano, sino en un sentido muy pesado, profundo. El Hijo de Dios, el mayor tesoro, tuvo que morir. Si hubiese que entregar 10 galaxias por tu pecado, no era suficiente. Eso no paga tu pecado. El Hijo de Dios tuvo que morir. Pero también la cruz anuncia la inmensidad del amor de Dios. Porque la cruz nos afirma claramente que hemos sido amados porque el Hijo de Dios se entregó voluntariamente. Y el Padre voluntariamente entregó su mayor tesoro por ti, para salvarte. Por lo tanto, la cruz te anuncia la profundidad de tu pecado, pero anuncia la profundidad aún mayor del amor y de la gracia de Dios. Es aún mayor. Nuestro pecado ha llegado lejos, pero la gracia de Dios llegó más lejos aún. Y Él envió su mayor tesoro y Cristo voluntariamente se entregó. Es interesante que nosotros volvamos a mirar, es necesario que volvamos a mirar a la cruz para entender que allí es como nosotros, y allí es donde nosotros hemos sido salvados. Miren cómo dice en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Y qué es gracia? Nosotros decimos, claro, gracia es un favor no merecido. Y repetimos esta definición porque es la definición de escuela dominical, que no está mal. Pero tal vez no nos hace medir del todo lo que significa gracia. Porque la gracia es el amor
que se le entrega a aquel que hace y ha hecho de todo para no merecer ese amor. Y mi pregunta es, ¿quién de nosotros ama así? Amar a aquel que hace y ha hecho de todo para no merecer ese amor. Y que ese amor sea generoso, brote espontáneamente, brote apasionadamente desde el corazón de Dios, es un escándalo para un mundo que aún cree que los hombres tenemos capacidades para salvarnos a nosotros mismos. Que las personas somos capaces de hacer un esfuerzo para ganar el favor de Dios. Ese es el modo por defecto, decía Lutero. No usaba la expresión modo por defecto, pero en un sentido más moderno diríamos esa forma, ¿no? Es el modo por defecto en el que funciona el corazón humano. O sea, el corazón humano tiende a pensar que podemos nosotros conquistar o obtener méritos para que Dios a cambio nos ame. Esa es la manera natural de pensar de toda la raza humana. Que venga la cruz para decirte, no eres capaz, no importa el esfuerzo que hagas. Es más, tu esfuerzo es como patalear en la arena movediza, te hunde más. Cuando nosotros comprendemos esta realidad tan dolorosa y profunda, también podemos mirar a la cruz y ver que allí está manifestado el escandaloso amor gratuito de Dios. Así que la cruz revela la profundidad de nuestro pecado, pero también revela la profundidad aún mayor del amor de Dios. En tercer lugar, la cruz revela que ya no somos más condenados. Que los que han creído en ella y confían en la eficacia de la obra de Cristo, ya no son condenados. Mire cómo lo dice el verso 25. Dice que a Cristo Jesús, Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios pacientemente permitió que las naciones y el mundo anduviera por sus propios caminos, yendo cada uno por sus caminos, adorando sus ídolos, construyendo civilizaciones a partir de las idolatrías de su corazón. Sin duda alguna, Dios no dejó de tener testimonio entre todas las naciones. El apóstol Pablo lo dice claramente en Hechos, que Dios no ha quedado sin testimonio entre todas las naciones. El Antiguo Testamento dice que las costas lejanas anhelan a Dios, esperan por Él y por su salvación. Sin embargo, Dios permitió que las naciones anduvieran por su propio camino, hasta que llega Jesucristo, nuevamente en la historia, en el tiempo y en el espacio, un hecho objetivo, una realidad fuera de ti y fuera de mí. Y allí entonces, cuando Jesucristo es revelado, cuando el Verbo se hace carne y cuando Él camina entre nosotros, sanando, enseñando, confrontando el pecado, consolando al afligido, perdonando al pecador, y finalmente Él da su vida en la cruz, pero el tercer día resucita con poder. Allí, vuelvo a decir, está la cumbre de la revelación de Dios. Pero ¿qué es lo que nos revela? Nos revela que ya no hay condenación para nosotros. Usa una palabrita el apóstol Pablo aquí, que es una palabra muy especial y muy importante. Dice que Dios puso a Jesucristo como propiciación. ¿Y qué significa esto? Para eso hay que entender cómo era el ritual para obtener el perdón de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se revelaba de una manera terrible y temible en el arca del pacto. Iba a decir el acta del pacto, pero no era un acta, ¿no? Eso es muy presbiteriano, hablar de acta. Bien, arca del pacto. Y allí en el arca del pacto se manifestaba la presencia de Dios de una manera sobrenatural, pero también terrible. Porque cualquier persona que se presentaba de manera indigna delante del arca, fuego salía del arca y los consumía, como ocurrió con Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Hubo personas que livianamente pensaron que ellos podían, de alguna manera, salvar el arca, como Usa, el coatita, que le puso su mano al arca para que el arca no se cayera, y entonces la justicia de Dios lo consumió. Y la Escritura nos habla que fue Dios quien mató
a Uza, literalmente. Así que aquí nosotros tenemos una revelación terrible de la santidad de Dios. Esa arca, cubierta de oro, que era una caja, ¿cierto? Un baúl enorme cubierto de oro, y que su tapa tenía la forma de unos serafines, estaba guardada en el lugar más interior del templo, del tabernáculo. Y solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar hasta esa presencia para llevar sangre de animales que habían sido sacrificados en lugar de los pecados del pueblo. Primero por los pecados del sacerdote y su familia y luego por los pecados de todo el pueblo. Y esa sangre tenía que ser lanzada sobre la tapa de esa arca. Esa tapa se llamaba propiciatorio. Era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, que podía consumir al pecador, pero también era el único lugar al cual se podía acudir para misericordia. Era el único lugar en el cual se podía acudir para clamar al Señor por misericordia. Así que una vez al año, la manera de clamar misericordia era mostrar la sangre nuevamente de un inocente, en este caso un animal, que era sacrificado por los pecados del pueblo. Esa sangre, por lo tanto, manchaba el arca. Cuando yo era niño, me llevaron a ver la película Indiana Jones y el Arca del Pacto, así se llama, ¿no? Y el Arca Perdida, eso, el Arca Perdida. Y cuando uno ve allí esa película Indiana Jones, uno ve un arca así preciosa, ¿no? Con un oro resplandeciente y que brilla. Pero lo interesante es que si vemos a la luz de la Escritura, parece que el arca no era así. El arca estaba todo el tiempo sucia, manchada de sangre. ¿Usted ha visto la mancha de sangre? ¿Sí? No sale fácil, ¿cierto? No es fácil sacar la sangre. Y la sangre cubría esa arca porque era todos los años se volvía a derramar sangre de 2 animales en el día de la expiación. Todos los años, imagínense a lo largo de muchos años, estaba cubierta esa gloria, ese brillo dorado del oro que cubría el arca y originalmente, después de los años quedó totalmente cubierto, manchado por sangre. Esa imagen es la razón por la cual tú y yo somos salvos. La gloria de Dios es accesible a nosotros porque la sangre de Cristo nos cubre delante de esa gloria. Y por eso tú y yo podemos acercarnos a esa gloria y tener comunión con Él. Y aquí lo que dice Pablo es que que Cristo fue entregado como propiciación por medio de la fe en su sangre. Además, encima Él es tan específico en decir en qué consiste esta fe. No es simplemente la fe en que Jesús existe. Hay mucha gente que tiene fe que Jesús existe, que Jesús existió, que Él fue, ¿cierto? Una vez se conversa con la gente y dice, no, sí, yo creo en Dios. Yo creo en el de arriba, en el flaco Inri. Así me decía una vez un hippie que se había fumado la mitad de la Biblia. No, yo creo en el flaco Inri. Yo antes de fumarme las hojas de la Biblia las leo. Pero Pablo está diciendo de manera muy específica que es fe en su sangre. Porque allí Dios manifestó su justicia. Y esta palabra, justicia, es una palabra muy desconcertante en la Biblia. Porque en un cierto sentido la justicia de Dios es aquella razón y la causa por la cual somos condenados al infierno. No hay ninguna injusticia en Dios en condenar al infierno. Es justa la condenación. La merecemos. Porque hemos pecado contra Dios, porque le hemos dado la espalda, porque nos hemos rebelado contra Él. Porque hemos traicionado el corazón de un Dios infinito. Solo puede haber castigo infinito para quien hace tal cosa. Pero lo que hace Jesucristo es cubrirnos con su justicia. Y aquí es donde la palabra justicia, tan terrible y tan atormentadora como lo fue para Lutero, puede ahora también ser una palabra maravillosa que nos hace simplemente enamorarnos más de Dios. Porque justicia también es la perfección de carácter de Jesucristo que jamás pecó.
Cuando hablo de perfección, no lo digo en ningún sentido metafórico, lo digo de manera absolutamente literal. Jesús es el perfecto hombre, perfecto Hijo de Dios, perfecto en su actuar, perfecto en su hablar, en su sentir, en su pensar. Ningún pecado, ninguna injusticia, solo pureza, santidad, perfección. Eso es justicia. Y esa justicia nos cubre delante del tribunal de Dios. El Dios santo, cuya presencia santa como fuego debiera consumirnos. Ese Dios santo delante de ese tribunal que está fuera de ti, fuera de mí, fuera de mi corazón, está allá en los cielos. Ese tribunal de Dios delante del cual tú y yo merecemos condenación eterna. En ese tribunal, cuando Dios te mira porque has creído en Jesús, Él ya no te ve a ti, ve a Cristo, porque Jesucristo te cubre, te oculta, como la sangre que cubría ese propiciatorio. Así que fuera de ti, fuera de mí está esa justicia. Yo encuentro esta noticia maravillosa. Para alguien como yo especialmente, y tal vez tú te sientas identificado con esto, es muy importante comprender esto, porque todo lo que yo tomo en mis manos lo echo a perder. Yo tengo una habilidad extraordinaria para echar a perder todo lo que tomo en mis manos. Todo lo que se mete en mi corazón, yo lo contamino y lo echo a perder. Lo malogro, como dicen los peruanos, me gusta esa palabra. Lo malogro. Pero ¿qué es lo interesante? Que la justicia por la cual somos salvos no está dentro ni de tu corazón ni del mío. Está fuera, en los cielos. Lo único que hemos hecho es creer que ese sacrificio fue por mí, fue por ti. Y sigo siendo, al momento de creer, el mismo pecador que siempre fui. Solo que ahora Dios, que me dio el don de la fe, me permitió creer en esto, y por creer en los cielos, ante el tribunal de Dios, ya no soy más visto como alguien que merece condenación, sino que soy visto puro, justo, sin mancha, perfecto. Así Dios me ve, porque estoy cubierto de la justicia de Cristo. La cruz revela que ya no somos condenados. Esto es una noticia maravillosa. Pero también, en cuarto lugar, la cruz revela el carácter perfecto de Dios. Ya apuntábamos hacia allá con lo primero que dijimos, que la cruz es la cumbre de la revelación de Dios en la historia. Bueno, aquí Pablo es muy explícito en el 25 y en el 26. Vuelvo a leer el 25. Que a Cristo Jesús Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira, o sea, ¿por qué Él aguantó? No porque sí, Él es un Dios justo, el pecado tenía que ser castigado, pero Él aguantó porque en algún momento de la historia Él iba a hacer que nuestros pecados fueran castigados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, pero también el que justifica al que es de la fe de Jesús. Justificar no es hacer justo en el corazón. Justificar es declarar justo ante el tribunal de Dios. No hay manera gramáticamente de entender la carta a los romanos si no es así. No hay manera de entender gramáticamente, estoy hablando de algo muy objetivo y sencillo, gramáticamente no tiene sentido Gálatas. No tiene sentido Colosenses 2. No tiene sentido los primeros 2 capítulos de Efesios. Si no es porque Dios efectivamente no nos hace justos en el corazón, sino que nos declara justos ante el tribunal de su justicia. Ese es el primer acto por el cual somos salvos. Pero al hacer eso, lo que hace Dios es manifestar que Él es un Dios justo que castiga el pecado. El pecado no es algo liviano. El pecado es grave. Uno de los grandes problemas que muchas veces nosotros podemos tener es no entender la gravedad de nuestro pecado, la gravedad de la rebeldía contra Dios.
Y lo que Dios hizo al esperar durante siglos el momento propicio para revelar a su Hijo Jesucristo, lo que Dios hizo fue en su paciencia, dice Pablo, Dios lo soportó, pero solo por una razón. Porque en algún momento de la historia Él iba a hacer que todos esos pecados fueran castigados. Y Dios efectivamente castigó tus pecados y castigó los míos, pero en el cuerpo de Cristo. Así como tú y yo somos cubiertos de justicia ante los ojos de Dios por la fe en Jesús, Jesucristo fue cubierto de toda mi maldad y de todo tu pecado ante los ojos de Dios cuando entregó su vida en la cruz. Esto es la razón por la cual Él sufrió un castigo tan cruel, pero esta es la razón por la cual Él se ofreció voluntariamente para ese sacrificio. Ese acto de injusticia, donde los poderes de este mundo se coludieron para asesinar al santo Hijo de Dios, para asesinar al inocente. Este acto de gran injusticia y crueldad en el mundo. Este que es el mayor acto de injusticia de la historia. Porque es el único que murió sin merecer muerte. Porque es el único sin pecado. Este gran acto de injusticia, Jesucristo se sometió a él voluntariamente, porque allí Él revela cuán justo es el carácter de Dios. Miren, pensémoslo de la siguiente manera. Si Dios simplemente fuera un juez buena onda, y pensemos en un juez buena onda, llegamos ante el tribunal y queremos acusar a alguien que entró a nuestra casa y nos robó y nos hizo muchas maldades en nuestra casa. Y tenemos todas las evidencias, están ahí, están las cámaras, está todo. Y venimos y lo presentamos. Y decimos, mire juez, aquí está este hombre, entró a mi casa, golpeó a mis hijos, golpeó a mi esposa, nos amarró y robó todas las cosas y están todas las evidencias. Y las evidencias son claras. Y el juez ve la evidencia y dice, evidentemente eso es así. Este hombre cometió toda esta maldad. Pero como yo soy un juez amoroso y bueno, los voy a dejar pasar. Nosotros no confiaríamos en un juez así. Y hacemos bien en no confiar, porque eso no hay que hacerlo. Ese juez evidentemente está corrompido. Algo está pasando ahí raro, ¿no? Plata le están pasando por debajo. Sería lo primero que pensaríamos, ¿cierto? Pero ellos dijeron, no, es que yo soy un juez muy buena onda, es que yo soy cristiano y quiero reflejar a Jesús. No, juez, usted tiene que hacer su pega. Aquí hay algo objetivo, un crimen cometido y esa persona debe pagar por ese crimen. Bueno, Dios no es un juez buena onda que simplemente vino y dio un perdonazo. Tus pecados son castigados. Tus pecados y tus crímenes contra Dios y su santidad son enjuiciados, son castigados en el cuerpo de Cristo. Jesucristo tomó tu maldad y la castigó en sí mismo. Este escandaloso acto de la misericordia de Dios revela que Dios no ha dejado ni jamás dejará de ser el justo, el santo. La cruz revela el carácter perfecto de Dios. Al morir en la cruz, Dios muestra cuán implacable e insobornable es la justicia de Dios. La justicia de Dios es insobornable. Caramba, que es distinta de la justicia humana, ¿no? Insobornable. Y eso significa que Él sea santo, santo, santo. Porque en la lengua hebrea no había subrayado, no había negrita. Así que Isaías dice, ¿cómo muestro la santidad de Dios? Lo repite 3 veces. Santo, santo, santo. Y eso es como ponerle negrita cursiva y subrayado. Él está diciendo, Dios es santísimo. Y destaca este atributo de Dios que no solamente significa pureza de ser y de carácter, no solamente simboliza y habla de pureza moral. Santidad significa algo aún más terrible. Santidad significa que Dios es indomable. Porque está tan totalmente fuera de lo que tú puedas imaginar. A mí no me importa cuánto tú sueñes, no me importa cuán fértil sea tu imaginación, jamás te imaginarás a Dios. Así de santo Él es. Imposible de alcanzar con la imaginación humana. No me importa cuán inteligente tú seas, no me importa a mí cuán profunda sea tu intelectualidad, jamás podrás comprender racionalmente a Dios.
Él es santo. A mí no me importa cuán emocional tú seas y cuán profundos sean tus sentimientos y tus emociones y tus momentos de éxtasis. Jamás podrás sentir a Dios. Él está fuera de eso. La única manera, por lo tanto, de conocerle es que Él se revele. No somos nosotros los que lo alcanzamos, es Él quien se humilla para venir a nosotros. Él es santo, santo, santo. Y eso significa que Él es indomable, es indómito. No podemos nosotros meterlo en una caja, encasillarlo. Decir, no, mira, yo ya sé cómo funciona Dios. ¿Ah? Dios funciona. No, eso se hace con las máquinas. Es absurdo, es blasfemo pensar algo así. Dios es santo, santo, santo. Y es por esa causa que Él no va a dejar tu pecado sin castigo. Tu pecado merece castigo. Pero ¿sabes qué es lo que hizo? Tu pecado lo castigó en Cristo. ¿Cuál es mi primer pensamiento cuando me vienen problemas y dificultades? Dios me está castigando por ese pecado, dice. Si eres como yo, probablemente te pase también. No, si yo sabía que me iba a pasar eso es porque pequé aquí. Yo sabía, no, si yo me lo merezco es por este pecado Dios me está haciendo pagar, castigar. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La razón por la que sufrimos, la razón por la que vienen problemas, la razón por la que se presentan dificultades en nuestra vida, ya no es más por juicio de Dios contra nosotros. Es por amor de un Padre que sabe que no nos puede dar helados todos los días, a veces hay que dar brócolis también. ¿Ustedes se acuerdan cómo sufrían con el brócoli? Con la arveja, con la cebolla. Tal vez usted nunca vivió eso, pero yo sí, y lo vivo con mis hijos ahora. Y uno dice, no, pero qué mala es mi mamá, ¿para qué me da estas cosas? Uno no entiende, ¿no? Pero aún cuando te tienen que dar un remedio, no, qué cruel es mi papá, ¿por qué me da este remedio? Para nosotros es un acto de crueldad, de maldad, de juicio, de castigo. Mi padre me está castigando. Pero no, es un acto de amor. El papá te está dando el remedio porque así te mejoras. Te está dando el brócoli que a ti te carga porque así tú puedes crecer. Tal vez nosotros no logramos del todo comprender con profundidad esto. Y ciertamente creo que no es una comprensión que se logre racionalmente, es solo a través de los ojos de la fe. Pero la realidad es esta. Dios ahora ya no está más enojado contigo. Te lo vuelvo a decir, Dios ya no está más enojado contigo. Su amor por ti es infinito, eterno, inagotable. Y como Padre amoroso, Él sabe que hay momentos para que venga la enfermedad. Porque es a través de ella que Él te va a sanar quizás de qué cosas en tu corazón. Va a venir el momento de perder el trabajo, de perder a un ser querido. Hay cosas que simplemente no tenemos cómo comprender, hermanos, y aquí no podemos nosotros tratar con frivolidad este tema. Hace 2 semanas un amigo mío perdió a su hijo de 19 años en un asalto violento. ¿Cómo se enfrenta a algo como eso? Mi amigo solo dijo, yo sé que Dios sigue siendo bueno, yo sé que Dios sigue siendo mi Padre, pero no entiendo. Porque el desafío no es entender. Creo que en nuestra obsesión por entender las cosas hay por detrás un deseo de control. Hay momentos donde no hay que entender, simplemente creer. Creer que Dios es bueno, que es mi Padre, que me ama y que no me está castigando por mis pecados. Él simplemente me está administrando lo que un padre amoroso debe administrar a un hijo para hacer de este hijo la imagen de Jesucristo. No hay fórmula ni respuestas fáciles, solo una seguridad bíblica. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por tanto, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No te pido que lo entiendas. La Biblia tampoco te dice que lo entiendas. La Biblia te dice, cree. Gracia, amor, el carácter de Dios es revelado en la cruz.
Finalmente, en quinto y último lugar, la cruz nos revela que podemos vivir en gratitud y en libertad. Miren cómo dice el 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre justificado, o sea, declarado justo, por fe, sin las obras de la ley. A nosotros nos parece como una palabra severa de parte de Pablo. Y no niego que pueda haber algo de eso. Él dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida, dice Pablo, de una manera tajante. Pero aquí, más que una declaración severa, más que una declaración dura, cuando Pablo dice, ya no hay jactancia, yo creo que Pablo nos está haciendo una invitación al gozo. Porque la gente de ceño fruncido y amargada suele ser la gente arrogante. Las personas humildes de corazón se ríen harto y gozan la vida. ¿Se han fijado en ese detalle o no? Pablo nos está haciendo una invitación a abandonar la arrogancia, que es la causa de tus amarguras, mi hermano. Eso de andar pensando que yo me merezco las cosas, que yo soy mejor porque hice mi esfuerzo que el otro no hizo, así que me lo gané porque fue mi esfuerzo que se lo ganó y me lo conquistó. Ese espíritu de arrogancia constante te hace ser amargo con tu hermano y con tu prójimo a quien debes amar, a quien debieras perdonar como Dios te perdonó, de hecho. Cuando nosotros entendemos que ya no hay más jactancia, Pablo nos está diciendo que ahora podemos vivir movidos por la gratitud, movidos por el gozo, movidos por la libertad. Y allí es cuando la obediencia es verdadera. Es interesante este tema de predicar la gracia, predicar el evangelio. Porque me gusta mucho como lo dice Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones dice así: uno no está predicando bien el evangelio si es que no hay alguien criticándolo a uno de ser antinomiano, o sea, de predicar una gracia barata. Siempre va a haber alguien a quien le va a parecer que estamos predicando una gracia barata. ¿Cuándo? Cuando estamos predicando el verdadero evangelio. ¿Por qué ocurre eso? Porque el ser humano quiere pensar que hay méritos. Así que algunas personas vienen y cuestionan y dicen así, pero no, pastor, no hable tanto de la gracia. Porque si usted habla tanto de la gracia, pues la gente va a hacer lo que quiera. Y yo digo, genial, ojalá hagan lo que quieran. Porque si han sido regenerados por la gracia de Dios, quieren no pecar. Eso es lo que quiere. Un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. Pero no solo eso, sino que no es verdadera obediencia la que es por miedo. No es verdadera obediencia la que es motivada por el deseo de recompensa posterior. Tal vez algunos de ustedes, de los más jóvenes que no tienen hijos aún, tal vez no van a comprender del todo esto, creo que solo teóricamente, pero los papás lo van a entender, yo creo que de corazón. Cuando los hijos a uno lo obedecen, solo porque tienen que hacerlo. Uno sabe que no lo están haciendo de corazón. Uno sabe que es porque va a haber una recompensa posterior o porque si no va a haber un castigo. Y uno se siente un poquito así triste, dice, pucha, yo quisiera que mi hijo, que mi hija entendiera que la orden que le estoy dando es por su bien, pero no siempre lo entienden. Y uno se da cuenta cuando el hijo no es sincero en su obediencia. Pero uno se conforma porque dice, bueno, ya, mejor que me haga caso a que no me haga caso. Pero cuando uno ve que el hijo o la hija obedecen porque de verdad están convencidos de que eso es bueno y lo hacen de corazón, ¿no es distinto? Uno se alegra adentro y dice, oh, y le da como un gozo. Que bueno, entendió que esto es bueno para sí mismo. Y entonces obedece. Bueno, con el corazón de Dios no es muy distinto. Cuando nosotros decimos así, no predique tanto la gracia, pastor, porque si no la gente va a andar pecando, lo que usted me está diciendo es que la única manera de cuidarnos del pecado es el miedo. Pero la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y el verdadero amor es el amor que Cristo mostró por nosotros. Y el verdadero amor de Cristo nos produce en nuestro corazón un motor mucho más potente para la obediencia. Es la gratitud. Querer obedecer por gratitud
es un combustible inagotable para la obediencia. El temor en algún momento se acaba. No queremos más obedecer, nos cansamos de hacer todas las cosas por miedo o de dejar de hacer cosas por miedo. Por eso que mi convicción es la siguiente. Cuando como creyentes ha pasado conmigo, y creo que probablemente ha pasado contigo también, cuando como creyentes no somos obedientes a Dios, como creyentes nos ponemos tibios, desvalorizamos los mandatos de Dios en su palabra. ¿Saben cuándo generalmente ocurre eso? Es cuando dejamos de deleitarnos en la gracia de Dios. ¿Se ha fijado en ese detalle? ¿Se ha fijado lo que dice David en el Salmo 51 después de su gran pecado de mandar a matar a uno de sus mejores amigos para quedarse con la esposa de él? Maldad tremenda. Cuando él se da cuenta de su pecado, él dice una cosa. Él le pide al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque él sabe que ahí estuvo la causa de pecar. Él dejó de deleitarse en la gracia de Dios. Cuando me dicen que los cristianos están tibios, que no están obedeciendo la palabra de Dios, que no están tomando en serio los mandatos de la palabra de Dios, yo digo que ahí lo que está faltando no es predicar más severidad, sino que lo que está faltando es predicar más la gracia. Porque no hay corazón deslumbrado por el amor y la gracia de Dios que quiera seguir viviendo en la mediocridad del pecado. No existe eso. Es por eso que técnicamente el antinomiano, como se le llama en teología, que es aquella persona que dice, no, total, la gracia de Dios me salvó, así que puedo pecar todo lo que quiera. Técnicamente el antinomiano no existe. Yo creo que es una invención. Existe el antinomianismo como sistema de pensamiento abstracto, porque el papel aguanta todo. Pero yo creo que en lo concreto, ni un corazón puede ser antinomiano de verdad. Porque nadie que entienda realmente el sacrificio de Cristo y el amor de Dios revelado en la cruz, quiere seguir viviendo en el pecado. Nadie. Y si esa persona está viviendo en el pecado y la mediocridad de su pecado, no ha entendido la gracia, no ha profundizado en ella y no se ha deleitado en la sangre derramada del Hijo de Dios como debiera. Por eso la cruz nos revela que podemos vivir ahora en gratitud y en libertad. Porque la verdadera obediencia bíblicamente brota desde el gozo humilde, nunca desde la arrogancia. De hecho, ¿ustedes se acuerdan cómo es la obediencia desde la arrogancia? Jesús la ejemplifica varias veces. Pero hay un ejemplo que a mí me fascina, la de los dos hombres que van a orar. Y uno de ellos dice así, yo te agradezco, Señor, porque no soy como ese pecador, no soy como ese publicano. Y ahí Jesús dice dos cosas muy interesantes. La primera, que él dice que este hombre volvió a su casa, pero no justificado. Dice que no volvió justificado a su casa, porque su oración brota desde la arrogancia. Pero otra cosa interesante que dice, y que es muy decidora, ahí en Lucas, es que él dice que este hombre oraba consigo mismo. Observe bien el texto bíblico. Dice que este hombre no oraba con Dios, oraba consigo mismo. Esa es la vida del arrogante. Ni siquiera le ora a Dios, ora consigo mismo. Qué triste, ¿no? ¿Sí? Es como estar hablando al teléfono y no hay nadie al otro lado. Solo yo me escucho. Pero estoy fascinado porque hablo todo el rato yo, ¿no? No hay nadie al otro lado. Pero la obediencia verdadera brota de un corazón humilde, porque Dios al altivo mira de lejos, pero habita con el humilde de corazón. Al mirar la cruz, ¿qué vemos? Lo que vemos, a mi modo de ver, sobre todas las cosas, y especialmente para nuestro corazón hoy día, vemos nuestra justicia. Al mirar a la cruz, vemos nuestra justicia. Y yo quiero que nos vayamos hoy con esta idea clara, creo yo, para nuestro corazón, para nuestra vida. ¿A qué me refiero con nuestra justicia? Aquello que me da valor.
Mi justicia es lo que me da valor, lo que yo siento y percibo en mi corazón que me da dignidad, que me hace una persona digna. Aquello que me mueve, que es un motor que me mueve, que me hace vivir, que me hace sentir digno, que me da una posición digna de vivir. Eso es mi justicia. Al mirar a la cruz, que tú, que yo, que nosotros en esta mañana, al mirar a la cruz, al contemplar al Santo Hijo de Dios derramando su sangre en el Calvario, que allí contemplemos nuestra justicia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchos hoy en día, incluso creyentes en Cristo, que lamentablemente se desenfocan de su fe, basan su justicia no en la cruz, sino en su trabajo. Allí está su dignidad, su identidad y la razón por la que viven. Otros basan su justicia en su capacidad de ser autodisciplinados y portarse bien. Allí está su dignidad, aquello que ellos sienten que le da valor, aquello que define su identidad. Otros tienen por justicia su propia comodidad y su búsqueda de comodidad. Y generalmente esto está asociado también con el tener bienes y tener un estatus. Ah, si yo tengo un estatus socioeconómico, entonces mi vida tiene dignidad, es respetada y mi vida entonces merece ser vivida. Otros piensan que el no rendir cuentas a nadie, en una libertad que se confunde en realidad con el libertinaje, que allí está la justicia, que nadie me pida cuenta, que yo no rinda cuenta a nadie, que haga lo que quiera, que haga lo que sienta hacer. Allí está mi justicia. Eso me da dignidad, me da identidad. Hay otros que sienten que su justicia está en la admiración y en el reconocimiento de los demás. Que te amen, te admiren, te acepten. Allí está mi identidad, allí está mi justicia. Nada de esto es tu justicia, mi hermano. Nada de esto es mi justicia. Nuestra justicia está en la cruz. Nuestra justicia es Cristo. Nuestra justicia es su santidad, perfección. Nuestra justicia es Jesús. Por Él nuestra vida tiene dignidad. Por Él nuestra vida tiene valor. Por Él nosotros construimos nuestra identidad a partir de Él, de ese entendimiento. Y eso es lo maravilloso de venir cada día del Señor aquí, a este mismo lugar, donde una vez más vemos siempre la cruz ahí adelante. ¿Qué es lo que nos recuerda eso? Que no importa cómo estuvo tu semana. Tal vez fue una buena semana. Lo hiciste de oro, fuiste un súper buen trabajador, súper buen papá, súper buena mamá. ¡Qué ejemplo de persona eres! Pero cuando llegas aquí, ves la cruz y te recuerdas que Dios no te ama por ninguna de esas cosas. Dios te ama porque gratuitamente quiso hacerlo. Eres un pecador que merecía la condenación, pero Cristo pagó en tu lugar. Pero tal vez vengas aquí derrotado. Tuve una pésima semana. No fui un buen trabajador, no cumplí mis deberes como debía, fui un mal padre, fui un mal esposo, no fui un buen hijo. Pero llegas aquí y la cruz te consuela para decirte así, allí no está tu valor. Tu valor está en el hecho de que Dios te amó incondicionalmente, entregó a su Hijo por ti y por eso hoy tú eres hijo amado eternamente por Dios. Allí está nuestro valor, allí está nuestra justicia, en la cruz. Vengamos cada día del Señor aquí, no faltemos. No para llenar las bancas, no para que las estadísticas crezcan, sino porque allí está nuestra necesidad. Alimentarnos de esta cruz, alimentarnos de este mensaje, alimentarnos de este evangelio. Que el Señor nos ayude a mantener, por lo tanto, la vista puesta en esa cruz. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y sobre todo por los maravillosos actos que tú realizaste por nosotros en la historia. Gracias, Señor, por declararnos justos. Señor, si hubiese justicia en nosotros, ciertamente la contaminaríamos y la echaríamos a perder. Pero te agradecemos porque la justicia perfecta que nos salva y que nos hace merecedores de la vida eterna es la justicia de Jesús, que murió en nuestro lugar, que la conquistó como sustituto en lugar nuestro. Y es por Él que nosotros tenemos salvación, somos amados,
somos tus hijos y hoy también podemos vivir en gratitud y obediencia. Gracias, Señor. Te alabamos porque a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo somos salvos. En su nombre oramos agradecidos.